Química orgánica, segundo semestre de bachillerato. Bloque 1. Estructura de los compuestos del carbono. Tema 1. Introducción a la química orgánica. La mayoría de las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria está compuesta de carbono. Por ejemplo, la ropa que utilizamos, la comida que consumimos, los lápices que sostenemos para escribir algunas anotaciones, el papel de los libros, etc. El carbono es el elemento básico para la vida, ya que las moléculas orgánicas lo incluyen. Dichas moléculas pueden ser las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos que se vieron en la materia de biología. El carbono es el elemento esencial de la química orgánica. Podemos definir a la química orgánica como la encargada de estudiar los compuestos del carbono, con excepción de algunos compuestos que entran en el campo de estudio de la química inorgánica, como los carbonatos, bicarbonatos, cianuros y algunos otros compuestos sencillos como el dióxido de carbono, monóxido de carbono. Veamos un poco de historia. En 1807, Jöns Jacob Berzelius acuñó el término de química orgánica para el estudio de los compuestos procedentes de fuentes naturales. Esto debido a que, al igual que otros científicos de la época, se suscribió a esta teoría conocida como vitalismo. Dicha teoría sostenía que los sistemas poseían una fuerza vital que no existía en los sistemas inertes o no vivos, es decir, era algo propio de los seres vivos. Sin embargo, en 1828, Friedrich Müller consiguió sintetizar urea, un producto aislado de la orina, que es un compuesto orgánico obtenido a partir de un inorgánico sin intervención de un ser vivo. La síntesis de la urea obligó a replantearse la definición de compuesto orgánico y a catalogar de tal a todo compuesto que contenía carbono en su estructura, rechazando así la teoría del vitalismo. Además de obtener la urea a partir de un compuesto inorgánico, se observó que además ambas sustancias contenían los mismos elementos, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, en un acomodo molecular como en la imagen, y tenían el mismo peso molecular, pero sus propiedades eran completamente diferentes. Posteriormente, Berzelius llamó a este fenómeno como isomería o isómeros. La isomería es la propiedad que tienen algunos compuestos con igual número de átomos en sus moléculas, pero con características físicas y químicas diferentes. Existen algunas diferencias claves entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Algunas de las características principales de los compuestos inorgánicos son el estar constituidos por combinaciones entre los elementos de la tabla periódica. Es decir, no se limitan a que a fuerza tenga que estar un elemento de la tabla periódica en todos sus compuestos. El enlace más frecuente es el iónico. No presentan concatenación. No presentan isomería. Por lo general no arden y pueden resistir altas temperaturas. Son sólidos de puntos de fusión elevados y generalmente los encontramos como en estado sólido en condiciones de temperaturas normales. Y presentan reacciones rápidas. Y a su vez generalmente son solubles en agua. Por el contrario, los compuestos orgánicos contienen
siempre van a contener carbono. Casi siempre contendrán en su molécula hidrógeno y con frecuencia podrían contener oxígeno, nitrógeno, algún elemento del grupo de los halógenos y fósforo. Presentan isomería y concatenación. Suelen ser combustibles. Generalmente son solubles en disolventes orgánicos, es decir, son solubles en éter, alcohol, benceno, cloroformo, pero generalmente no son solubles en agua. El enlace más frecuente en este tipo de compuestos es el covalente y se descomponen fácilmente por el calor y presentan reacciones lentas. Y a su vez, en temperaturas normales, los podemos encontrar más comúnmente como gases, líquidos o sólidos de bajos puntos de fusión, es decir que al elevar su temperatura pueden cambiar fácilmente de estado de agregación.